Capítulo 2. Inspirar olores de verano para superar los inviernos. Volver al hogar. Volver a la casa donde me crié. Tenía la sensación de que no me traería nada bueno. Pero como siempre, los cambios traen solapadas las emociones. Y sin saberlo, yo necesitaba una emoción. Tan solo eso, una emoción, pero aún no lo sabía. Ese 5 de noviembre volví a casa. Hacía frío aquella mañana. Aquella inmensa casa había pertenecido a la familia de mi padre durante 4 generaciones, y el polvo que acumulaba cualquiera de las estancias lo demostraba. Yo pasé allí mi infancia, pasé mis mejores años y también los peores. O al menos ahora, así lo recuerdo. Aparqué el coche. Él estaba fuera, en la entrada de la casa, de pie, como esperándome. Me observó mientras abría la puerta del coche. Tardé en poner un pie en aquella tierra. No estaba seguro de si aquello era una buena idea. Venía sin nada, sin maletas, sin objetos, sin mi mundo. Todas mis pertenencias estaban a 1 kilómetro de allí. Dependiendo de aquel primer encuentro, decidiría si realmente cumpliría mi promesa. Él me seguía observando. Su rostro no reflejaba ninguna emoción. Tan solo me miraba desde el porche. Jamás imaginé peor recibimiento. Supongo que tampoco le agradaba mi vuelta, pero imagino que era consciente de que me necesitaba. Mi padre estaba muy enfermo, y él lo sabía. Ni tan siquiera los moribundos desean la soledad, y creo que por eso aceptaba mi regreso. La enfermedad que le había cuidado, la enfermera que le había cuidado el último año, estaba un poquito más lejos que él. Cuando puse el pie en su tierra, él se alejó, y la enfermera se acercó hacia mí. Enseguida se disculpó por no poder seguir cuidando a mi padre. Debía marcharse porque tenía que estar con su propia familia. Supongo que entre cuidar de un extraño o alguien de tu propia sangre, la decisión es fácil. En mi caso no lo era tanto. Del camino del coche al porche, me comenzó a dar una información y consejos. Nombres de medicamentos, horarios de las tomas y una pequeña libreta donde todo aquello estaba ya apuntado. Yo no escuchaba. Jamás he sabido hacer más de 2 cosas a la vez. Bastante tenía con mirar a mi padre. Él me seguía observando aún desde la lejanía, casi al borde de la puerta, casi en las sombras. Diría que el rostro de extrañeza hacia mí iba aumentando a la vez que el tono de voz de aquella enfermera iba disminuyendo. Al llegar al porche parecía que la mujer ya había acabado de contarme lo importante. Se apartó levemente para dejarnos estar juntos. Ya solo me separaban un par de metros de él, los 6 escalones que conducían a la entrada. Necesitaba hablar con él. Sabía que deseaba de mí y que podía ofrecerle yo. Enfrentarme a él, algo que desde hacía tiempo necesitábamos hacer. La enfermera se alejó unos metros más cuando yo subí aquellos 6 escalones. Mi padre me observaba, pero no dijo nada. Subió hacia la planta de arriba, donde estaba mi habitación, y yo le seguí. Subí aquella escalera que tantas veces había sido el eje de mi pequeño mundo. Aquello significó más de lo que podía imaginar. Yo me marché de aquella casa para no volver a verle, y sobre todo para prosperar. Y ambas cosas las había conseguido. Pero durante estos años también he sentido que cada uno de mis logros personales me ha llevado más lejos de mis raíces, lejos de aquel hogar, y odiaba volver. Tenía la sensación de que aquel camino no tenía mucho sentido. Era fruto de una frase errónea dicha durante el instante de pérdida de uno de mis progenitores. Cada escalón que subía suponía un nuevo argumento en contra de aquella decisión. Llegué a lo que fue mi habitación durante años. Mi padre estaba cerca de aquel pomo de madera con inicial, aquella E gigante que grabé hace años en un día cercano a Navidad. Pero él no lo giró, lo hice yo.
Al abrir la puerta me inundó la melancolía. El olor de mi infancia todavía residía allí. Era increíble que no hubiera desaparecido. Parecía que se había mantenido hermético para que un día llegase yo de vuelta, lo desprecintase y pudiera gozarlo de nuevo. He estado en numerosos hoteles, casas, azoteas, y aquel olor jamás había vuelto a sentirlo. Y es que creo que era único. Cada mueble, cada libro, cada juguete que había en aquella habitación producía un aroma individual. La mezcla de todos ellos conseguía una fragancia irrepetible. Ni aunque me llevase 6 o 7 objetos, lograría reproducirlo en otra estancia. Respiré una bocanada inmensa de ese aire tan personal y mágico, ya que mi mujer siempre decía que cuando algo era irrepetible, había que respirarlo. Y ella inspiraba recuerdos, sobre todo olores de verano. Decía que los guardaba para cuando llegase el invierno. Y es que no le gustaba nada el frío. Siempre me dijo que una parte de su cerebro alberga olores de verano para combatir el invierno. Por eso, cuando nos pasaba algo bueno, me tocaba la nuca y me decía: «Inspira, inspira». La echo tanto de menos. Ella murió en un accidente de coche. Aquel día yo estaba en el cine. Siempre apagaba el móvil los jueves al cruzar la puerta de la sala de cine. Era mi manera de evitar el mundo. Cuando salí, lo encendí y vi que tenía 23 llamadas perdidas. Así que temí lo peor. Llamé al buzón de voz con una mezcla entre miedo y pavor. Sabía, desde hace años, que cuando la muerte te sacude, es es insistente para que te percates. Su coche había chocado contra uno de los arcenes, cruzado 3 carriles, chocado contra el contrario y vuelta a cruzar. No he podido volver a pasar por aquella carretera. Doy los rodeos más extraños para no pisar aquel lugar. Antes de que apareciese el mensaje en cuestión, escuché otros varios. Quien llamaba no se atrevía a dejar solo la información. Deseaba contactarme en persona. Yo estaba justo en la puerta de la entrada del cine. Encima de mí, 6 carteles de películas otoñales. A mi alrededor, una multitud de gente que entraba en busca de emociones. Aquel aire acondicionado, insano, para la época en la que estábamos, me helaba medio cuerpo, la mitad que aún estaba dentro del edificio. Y después de 4 mensajes fallidos apareció aquella voz neutra, parecida a las que piden que cambie de compañía de móvil. Diríjase al Hospital Miramar. Su mujer está grave. Ha tenido... Y el mensaje se cortó. Se oyó un vacío. Pero mi mundo ya había explotado. Me puse de cuclillas y sentí miedo. Nadie se paró a preguntar qué me pasaba. El dolor ajeno tan solo provocaba extrañeza, sobre todo si es mostrado en público. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil, allí en cuclillas. Fue como si mi cerebro se reiniciase, como si esperase que al levantarme todo aquello no hubiera pasado de verdad. Y finalmente decidí moverme. No debía quedarme allí. Tenía que actuar. Cogí el móvil y la llamé. Supe que debía llamarla. Quizá todo aquello era mentira. Una vez escuché que había gente que conseguía tus datos cuando comprabas una entrada por internet, que te llamaban y te contaban una historia para que te fueras a la otra punta de la ciudad y así aprovechar para desvalijar tu casa. Sí, seguramente eso es lo que había pasado. Me autoconvencí, aunque no tuviera ningún sentido. La llamé y sonó el teléfono. Eso era buena señal. 3 timbres, 4. No lo cogió y colgué. De repente apareció un número largo una vez más, tan largo como el que había llamado las anteriores ocasiones. Diría que los números diferían. Tardé también 3 o 4 timbrazos en cogerlo. Cuando lo hice, sonó una respiración. Tan solo eso, una respiración complicada y difícil. Y supe que era su respiración. La reconocería en cualquier modalidad. La he escuchado llena de placer, con tos, en medio de un parto. La he escuchado en tantas ocasiones cerca de mí, a través de puertas, de interfonos, gritándome, diciéndome te quiero.
La reconocí aunque jamás la había sentido así, a punto de apagarse. «Hola, cariño», dijo entrecortada con cada sílaba. Y supe entonces que todo era verdad. «¿Dónde estás? ¿Dónde?», pregunté, mientras corría desesperadamente rumbo a mi coche. Creo recordar que no corría con aquella desesperación desde niño. Nada había vuelto a generar en mí una prisa tan grande para llegar a buscar algo a tal velocidad. No tenía claro dónde había aparcado. Al ir tan a menudo al cine, muchas veces acababa confundiendo antiguos lugares de aparcamiento con otros nuevos. «No llegarás a tiempo. Lo siento mucho». Y su voz se apagó. Su respiración cesó. Seguidamente apareció otra respiración desconocida. Sonaba a enfermera o a médico. Esa otra voz deseaba complacerme, pero no era el instante ni el momento. Y colgué. Ella está muerta. No podía ser. Y el «lo siento». ¿Por qué lo siento? Automáticamente pensé en las pequeñas. ¿Las tenía que recoger ella o era yo? ¿A quién le tocaba ese día? Es el «lo siento». No comprendía si se refería a su muerte, al accidente, a dejarme solo con las niñas o a otra cosa, a lo que me temía, a que pudiera haberlas recogido ella y que estuvieran junto a ella. Recuerdo que en aquel instante, cerca de aquel cine, al saber aquella noticia, decidí salir del mundo, y si sales del mundo, puede que no vuelvas a entrar.